We are the farmers. Nosotros conocemos a uno de los más grandes poetas peruanos, donde su cumbre más alta fue en la literatura universal y en la expresión poética, como lo fue César Vallejo. Pero algunos se preguntarán en qué se inspiró César Vallejo para realizar la obra España aparta de mí este cáliz. Si quieres resolver tu duda, entonces comencemos. Santiago de Chuco es una pequeña ciudad ubicada en la Sierra de la región de Libertad. Fue fundada en 1900. Destaca por su hermosa plaza de armas, en donde se encuentra una pileta blanca que hace contraste con la arquitectura que la rodea. En esta ocasión nos centraremos de hablar del poeta César Abraham Vallejo Mendoza, que nació el 16 de marzo de 1892 en dicha ciudad. Su padre fue Francisco de Paula Vallejo Benítez, un hombre a la cual se le reconocía por ser capaz de resolver diversos conflictos entre los pobladores, y su madre fue María de los Santos Mendoza, una mujer que se dedica a la crianza de sus hijos y a las tareas de su hogar. Vallejo de niño jugaba misteriosamente a tener hambre y hurtaba panes del horno para comérselos a escondidas de su madre. ¿Sabías que Vallejo, siendo el menor de sus hermanos, los clasificaba por grupos, siendo estos los 4 viejos, los 4 mayores y los 4 menores? Vallejo en su niñez estudió en el centro escolar número 127, que está ubicado en su pueblo natal. Luego cursó la educación secundaria en el Colegio San Nicolás en 1905 a 1908, en la ciudad de Huamachuco, en donde se dice que era un estudiante muy aplicado, era un poco inquieto, pero le gustaba discutir temas filosóficos. Al año siguiente logra conseguir empleo como maestro, pero en 1912 vuelve a Trujillo para retomar sus estudios en la carrera de letras y a la vez seguir trabajando como profesor, para así poder solventar sus gastos. Años más adelante, exactamente en 1915, entra a trabajar como maestro en el Colegio San Juan, teniendo como alumno a Ciro Alegría, que en su libro publicado El César Vallejo que yo conocí, afirma que Vallejo ponía mucho interés en cada uno de sus alumnos, lo cual lo demostraba cuando relataban sus historias o dialogaban de las cosas que veían a diario, y él siempre les daba respuestas reflexivas. Ese mismo año, Vallejo logra graduarse de bachiller en letras con su tesis El romanticismo en la poesía castellana, para luego de ello conseguir su doctorado en letras y derechos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 1918, Vallejo decide viajar a Lima por la literatura. Estando allí, visitó a José María Eguren, Abraham Valdelomar, González Prada, entre otros autores. No obstante, Vallejo se encontraba bajo de recursos económicos, por ello se ve impulsado nuevamente a buscar trabajo, lo cual logra conseguir como profesor en el Colegio Barros, en donde meses más adelante asume el puesto de director. Al siguiente año, Vallejo publica su primer poemario, Los Heraldos Negros, el cual fue escrito por él entre los años de 1915 a 1918. A la vez, ese mismo año, decide dejar el Colegio Barros e ingresa como profesor al Colegio Guadalupe. Ya pasado 8 años desde que decidió enseñar como maestro de primaria, en 1920 se planteó cerrar este ciclo para poder retornar a Trujillo y así volver a su pueblo, Santiago de Chuco. En el transcurso de estos años, Vallejo pasó por muchas etapas de superación, lo cual lo impulsaron a nunca rendirse y a seguir estudiando mientras solventaba sus gastos trabajando como profesor. Doña María de los Santos falleció el 8 de agosto de 1920, después de tener un proceso de fiebre alta, complicándose con una enfermedad dolorosa y mortal, que es la angina de pecho. Vallejo regresa a su pueblo natal y se entera de la muerte de su madre. Cuando estaba en Santiago de Chuco, Vallejo fue acusado injustamente de participar en el incendio. Fue encarcelado en una cárcel de Trujillo.
por 3 meses y medio. Dicha desventura no fue tropiezo para que el poeta dejara de escribir y aún estando preso escribió una de sus obras, Trilce, en el cual hace mención a su madre. En esta obra, la madre de Vallejo se transforma en el gran símbolo afectivo y de creación. En 1922 publicó Trilce, un poemario que renovó la poesía de aquella época. César Vallejo se embarcó a Europa el 17 de junio de 1923 en busca de nuevas experiencias. Llega a París el 14 de julio de ese mismo año. Cuando llegó a París, Vallejo era un poeta pobre. En 1924 muere su padre. No obstante, él siguió adelante a pesar de las dificultades que tenía. De 1925 a 1926, la situación económica de Vallejo era estable, debido a la colaboración que tuvo con las revistas Mundial y Variedad. Y también empezó a trabajar con los grandes periódicos iberoamericanos. En ese mismo año, Vallejo conoce a la francesa Georgette Philippard, quien sería su esposa más adelante. La Guerra Civil Española empieza en julio de 1936. En la Guerra Civil participan los políticos y militares, en la cual se discute la ideología personal sin recaer en los planteamientos ortodoxos y se adhiere a la postura del humanismo revolucionario. Vallejo sintió la guerra en carne propia, siendo este el motivo para la creación del poema España aparta de mí este cáliz. Vallejo comienza a sentirse mal de salud en marzo de 1938, así que fue hospitalizado. No logró recuperarse y falleció el 15 de abril de 1938, a la edad de 46 años, a causa de paludismo. Sus restos reposan en el cementerio de Montparnasse de París. El poemario España aparta de mí este cáliz fue escrito durante los últimos meses de 1937. Fue la primera publicación después del fallecimiento del autor en España en el mes de enero de 1939, el cual fue realizada por los soldados republicanos del Ejército del Este en la imprenta de la Abatía de Montserrat en Cataluña, días antes del final de la Guerra Civil. El título de España, aparta de mí este cáliz, se inspira en un pasaje de los Evangelios, en que Cristo se dirige a Dios diciéndole: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. El libro tiene un fuerte aliento bíblico, y más que un poemario épico, es una plegaria laica a favor de los republicanos españoles. El poemario España aparta de mí este cáliz trae consigo la colección de 15 poemas más importantes de cuantos se escribió durante la Guerra Civil Española, abarcando temas muy relacionados con la contienda, como heroísmo, pasiones, batallas, pueblo obrero y combatiente, mortalidad, inmortalidad, libro, escritura, angustia, exaltación. Vallejo viajó a España a finales de 1930, cuando fue expulsado de Francia por razones políticas, donde fijó su residencia en Madrid. La Guerra de España también es conocida como la Guerra Civil. Esta guerra sucedió en enero de 1936 en una labor que realizaban los soldados republicanos. Por otro lado, España estaba pasando por una crisis económica. Es por ello que se dio el golpe de Estado, que esto sucedió el 17 y 18 de julio de 1936, donde se incluye la lucha de clases, guerra de religión, enfrentamientos por la nacionalidad, democracia, entre otros. España, con un aproximado de 500,000 de muertos y más de 200,000 expulsados, se levantó de la trágica guerra con el levantamiento militar, que fueron en contra de las autoridades republicanas. Para ello recibe el apoyo de Alemania e Italia. Francisco Franco falleció en 1975. Sus restos se encuentran en el colosal mausoleo en las afueras de Madrid, en el Valle de los Caídos.
Luego de su muerte, las demás familias siguen con la búsqueda de los restos de sus familiares que murieron en dicha guerra. La inspiración de Vallejo. Vallejo quiere reparar la lucha social, la muerte y la religión. Es por ello que el compromiso y la solidaridad se observa en la sangrienta Guerra Civil Española, en donde esto hace que se sientan las emociones de las personas, donde les brinda esperanza de poder vivir en libertad y en democracia. No todos los poemas humanos son en su totalidad originales del autor, ya que ellos siguen una orientación o movimiento en la cual se está escribiendo la obra. En España, partes de Cáliz de Mí fueron ordenados de tal forma en la que la numeración fuera romana. Durante la creación del poemario, Vallejo hizo su escritura a mano y una parte a máquina de escribir, ya que hay una inexistencia de la ñ, valiéndose de un acento circunflejo. El título del poemario fue basado en un pasaje de los Evangelios en donde Dios, en disyuntiva con los sufrimientos físicos de la humanidad, se sacrifica por los humanos. Hubo una guerra política entre políticos y militares en la que Vallejo se mantuvo al margen, pero aún así se inspiró para hacer su obra España aparte de Cáliz de Mí. En la actualidad, España, aunque actualmente España no pasa por una guerra política como tal, han sucedido acontecimientos en los cuales se le culpa al jefe de Estado de ese país, cuyo acontecimiento no solo afectó a España ni tampoco fue el causante, pero se le acusa por no tomar buenas decisiones y por eso fue uno de los que más sufrieron en la actualidad. Al comenzó la Primera Guerra Mundial hubo un cambio muy importante en la historia de la mujer, dejando así en el pasado a la mujer hogareña. Hoy en día tenemos a muchas mujeres trabajadoras, pero hay lugares en los que aún siguen luchando por sus derechos. La mujer peruana ha dado un salto muy importante, logrando así independizarse y dejando en claro que no necesitan a un hombre para poder lograr lo que quieren.